Todo el internet se está preguntando si Rhaenyra se está volviendo loca en este episodio. Alguien más generó esa misma sospecha en su gente hace más de 3000 años y no terminó muy bien. Bueno, antes de empezar con este episodio, alerta de spoiler. Si no has visto el episodio 3 de la tercera temporada de House of the Dragon, puedes ir a verlo primero y regresar a este video. Esta semana, medios muy importantes estuvieron publicando titulares tipo Rhaenyra se está volviendo loca, preguntándose si ya de plano se le está zafando un tornillo a nuestra protagonista, por todo lo abrumante que está viviendo en este episodio. Pero vamos a volver a esa misma pregunta más adelante, porque la respuesta no es tan simple como parece. Pero primero, ya se la saben, vamos primero con un poquito de contexto. En primer lugar tenemos al padre de Rhaenyra, quien es Viserys, quien la proclamó a ella como heredera al trono de hierro. No solo por el cariño de un padre a su hija, no, sino que resulta que Viserys heredó de Aegon el Conquistador, es decir, el mayor antepasado de la casa Targaryen, un sueño, una profecía sobre una amenaza futura en la que solo un Targaryen sentado en el trono de hierro podría enfrentar algún día. Esta profecía era la canción de Hielo y Fuego. Sí, esa misma historia que posteriormente vimos reflejada en Juego de Tronos, la serie, o Game of Thrones. Entonces Viserys estaba convencido de que Rhaenyra era quien debía continuar con ese legado, y es así que decide nombrarla su heredera en su lecho de muerte. Pero que por un malentendido, Alicent termina confundiendo a Aegon el Conquistador con Aegon su hijo, cuando Viserys estaba delirando minutos antes de morir, ya que este en su agonía empieza a repetir el nombre de Aegon una y otra vez, y eso hace que Alicent piense que al final se decidió por poner a su hijo en su lugar como heredero. Es esta confusión de Alicent la que termina desatando el conflicto en la primera temporada, ya que es así como el bando verde se empeña en hacer que Aegon sea el rey en lugar de Rhaenyra. También tenemos que hablar de las semillas del dragón, o Dragon Seeds. Este es el nombre con que la serie y los libros se refieren a un grupo de bastardos, pues resulta que cuando el bando negro necesitaba más jinetes para la guerra, tuvieron que ir en busca de este grupo de hijos bastardos, resultados de años de mestizaje entre Targaryens y gente común, las cuales dejaron semillas, de ahí su nombre, repartidas por todo el reino. Bastardos con sangre suficiente para poder montar los dragones que no tenían jinetes en ese momento. Recordemos que en este universo solo los que tienen la sangre de dragones son los únicos capaces que pueden montar esas bestias. De ahí salieron estos personajes que vamos a mencionar en este momento. El primero es Ulf el Blanco, luego tenemos a Hugh el Martillo, y por último ya habíamos mencionado a este, pero tenemos a Adam the Hall, quien es el hijo de Corlys. También en este episodio se nos presenta de nuevo a Ormond Hightower, quien es el primo de Alicent y quien por ahora está al mando del ejército de la casa Hightower. También vemos que bajo la tutela de Ormond se encuentra Daeron Targaryen, quien es el hijo menor de Alicent y hermanito de estos dos de acá. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces comenzamos el episodio con Daemon obligando a Ormond a arrodillarse, intimidando al ejército con 3 dragones. O sea, es decir, miren el porte de este tipo. El tipo literalmente está farmeando aura con solo respirar. Y bueno, Ormond termina jurando lealtad, pero de manera sospechosamente renuente, cosa que Daemon deja pasar y simplemente le dice que se regrese con su ejército a su casa. Como cuando Recursos Humanos te llama obligado a firmar la renuncia en el trabajo y lo termina firmando a regañadientes. No se los recomiendo. Pero antes de esto, Daemon le exige a Ormond que le entregue al pequeño Daeron para llevarlo prisionero ante Rhaenyra, y así evitar un futuro reclamo de este o conflicto, ya que este seguiría en la sucesión al trono después de sus hermanos. Cuestión que termina de entregárselo y se lo lleva prisionero. Algo que me llamó la atención fue que justamente después de esta escena, que funciona a manera de prólogo del episodio, podemos ver el intro de la serie, lo cual es algo peculiar puesto que por lo general tenemos primero el intro y luego el episodio. Pero bueno, nada, me pareció interesante mencionarlo nada más, pues narrativamente me parece una genialidad. Luego pasamos a otra escena donde vemos a Rhaenyra con una expresión ida completamente en su rostro, como disociada, hablando acerca de su infancia y recordando a sus padres. Y vemos que se lo está contando a Daemon, quien la ignora completamente y le cambia de tema, para decirle que Ormond se rindió y que ahora tienen a Daeron como prisionero, a quien sugiere debieron haber quemado. Y es cuando Rhaenyra le dice que debe justificar la fe de su padre puesta en ella y gobernar como él hubiera querido. Y recuerden estas palabras porque van a definir mucho de cómo Rhaenyra actúa y se define durante todo este episodio. Luego vemos cómo se reúne con todo su consejo y resulta que le informan que antes de perder el poder, los verdes se robaron todo el oro del reino, todo el oro de la corona. Esto a manera de sabotaje para causar más desestabilización en el reino, lo cual luego podemos ver que va a ser el mínimo de sus problemas en este episodio para Rhaenyra. Porque luego resulta que Rhaenyra, aún sin haber sido coronada oficialmente, ya tiene una lista de pendientes más larga que cualquiera de nosotros en un lunes de trabajo al iniciar la semana.
Resulta que el pueblo está pasando hambre a consecuencia del bloqueo que ella misma ordenó la temporada pasada. No hay dinero suficiente para darles de comer a todos, en especial a los pobres. El mismo castillo está pasando por carencias al ver que no tienen dinero ni siquiera para comprar velas y que el castillo no se queda en la oscuridad. No hay vino suficiente para la reina y todos los del castillo tienen que trabajar en renovar toda la decoración del castillo porque resulta que los verdes habían puesto sus banderas por todo el lugar, así que ordena quemarlas y renovar todo. No hay recursos para celebrar una coronación apropiada como ella quisiera, con banquetes, torneos y festines en su nombre. Los habitantes del pueblo ruegan por recursos para poder comprar animales y criarlos o para que se les den tierras para poder dar abasto a la necesidad de alimentos para personas y hasta para los mismos dragones. Prácticamente es una crisis económica la que están viviendo. Oigan, como en la realidad. O sea, ella me viene a molestar mi gatito. Bueno, no es mi gatita, pero... Ahora sí vamos a regresar a grabar. Incluso hay una crisis de salubridad, ya que en la temporada anterior Aegon manda a desvivir a todos los cazadores de ratas de la ciudad, lo que hace que se genere una plaga a estas alturas en toda la ciudad, incluyendo el castillo. Literalmente, no sé qué tienen los escritores con las ratas en toda esta serie. Sé que es una metáfora, pero bueno, que las podemos ver en todas partes. En el castillo, en el mismo trono, hasta las vemos en el intro. O sea, en el intro, men. La ironía se sirve sola en este episodio, pues resulta que el título hace contraste adrede con la realidad. Realidad que Rhaenyra enfrenta al gobernar, pues el título de este episodio justamente es Rhaenyra triunfante. Es que los productores de esta serie deben ser cínicos, la verdad. Pues resulta que no hemos ni terminado con la lista de problemas que ella debe enfrentar. También tenemos a los ricos de la ciudad acaparando recursos mientras el pueblo no tiene ni para comer. Típico. La coronación atrasada, no hay plata para la ceremonia y el Septon, quien es el representante de la fe de los dioses en el reino, no la puede ungir hasta tener pruebas de que Aegon esté de verdad desvivido. Vemos cómo Rhaenyra en medio de todo debe lidiar con problemas de insomnio, ataques de ansiedad, alucinaciones, literalmente por un momento ve a Jace cuando iba caminando, e incluso la serie lo deja como a interpretación, pero podemos asumir que con tanto estrés y problemas, su cuerpo le empieza a pasar factura y hasta hace que le llegue su periodo en medio del caos. La verdad es que la serie hace algo genial al darnos la sensación de desespero que la reina debe sentir en estos momentos. Luego tenemos que Rhaenyra le reclama a Alicent acerca del oro y tiene que decidir moralmente qué hará con ella y su hija Helaena, puesto que ahora deben permanecer como prisioneras por estrategia, a pesar de haberles prometido que las dejaría libres después del acuerdo de entregar todo, el cual ellas cumplieron. También debe decidir el destino del pequeño príncipe Daeron, si dejarlo vivir o mandarlo a la guardia nocturna o desvivirlo. Y bueno, luego dejamos eso para el final. Luego tenemos las comparaciones constantes con su padre, Viserys. Luego tenemos que los favores no paran de llegarle a la nueva reina, pues en una cena con su ex suegro, Corlys, este le pide que le ayude a legitimar a sus dos bastardos, Alyn y Adam, y que les pueda dar el apellido Velaryon con el respaldo de un decreto real, puesto que ya no tiene más herederos ni castillo y que para él es importante que el legado de su casa permanezca porque es el último Velaryon. Encima, ambos han servido fielmente a los intereses de ambas casas, y lo justo sería que se les reconozca como tal. Petición a la que Rhaenyra se muestra dudosa y vemos como más adelante debe seguir con sus deberes reales, y es aquí donde llega un momento en el que debe nombrar caballeros a los tres Dragon Seeds o semillas de dragón, Ulf, Hugh y Adam. Y mientras que a Ulf y Hugh les concede el privilegio de escoger su apellido antes de nombrarlos, decide adrede simplemente nombrar a Adam como Adam the Hull, ignorando por completo la petición de Corlys, reacción que veremos más adelante. Luego vemos como Hugh el martillo la busca aparte para pedirle que se acuerde de cumplir la promesa de un lugar para él y su esposa que le hizo en la temporada anterior, a lo que Rhaenyra simplemente le deja ir un ahorita no, joven, puesto que tiene otras ocupaciones que seguir atendiendo. Y ojo, porque hay algo que pasó con este personaje de Hugh el martillo, pues en temporadas pasadas también se había acercado a Aegon cuando era rey para pedirle ayuda con plata y recursos para poder seguir forjando armas para el bando de los verdes, a lo que Aegon le dice que sí y él confía en su palabra, pero que al final nunca termina cumpliendo, y ahora parece ser que Rhaenyra está quedando exactamente igual que su medio hermano en su primer día como reina. Tenemos luego una de las escenas claves del episodio, un diálogo entre Rhaenyra y Alicent en la habitación real. Rhaenyra sabe que Alicent gobernó muchos años cuando su padre se enfermó, así que le pregunta cómo lo hizo y cómo soportó con toda esa carga, a lo que Alicent responde: ¿Cómo la soportaste? ¿La verdad? Tú no puedes gobernar
y seguir siendo la misma. Hay elecciones que tomar y puedes, en ocasiones, voltear tu mirada mientras personas sufren y mueren. Y hay en ti una puerta que se debe cerrar. Harás cosas que tu corazón podría haber rechazado antes de llegar al trono. Reconozco el esfuerzo, pero difiero en que debo convertirme en quien no soy. El tiempo lo dirá. Mi padre permaneció igual. Tu padre vivió en un mundo de su propia construcción. Tú y yo nunca pusimos un pie en él. Esa misma noche, Rhaenyra organiza un banquete en su honor, reúne a los lores más ricos de toda la ciudad y con actitud medio pasivo-agresiva empieza a cuestionarles el por qué no demostraron su lealtad cuando el usurpador tomó el trono. Y luego, posteriormente, cuando sirven la cena, cuando destapan los platos, descubrimos que les sirvió ratas a la parrilla. Otra vez las benditas ratas, Dios mío. Lo cual se convierte en una reprimenda por acaparar todo mientras el pueblo comía lo que ha tenido que comer todo este tiempo: ratas. Luego ordena que registren las casas de los ricos y que redistribuyan las provisiones. Al día siguiente las reparte ella misma, construyendo la imagen de una reina que sí ve por su pueblo. Y ahí, justo en medio de esa imagen de reina justa, llega Corlys a cobrarle el favor del apellido. Ella se excusa diciendo que no puede ahora porque todas las miradas del reino están sobre ella, y él le devuelve sin filtro la misma acusación que ella se estaba haciendo a sí misma sin saberlo en la conversación con Alicent. Insultas a mi casa para hacerte parecer algo que no eres. Y le recuerda que él la apoyó aún sabiendo que sus propios hijos eran bastardos, incluso nombrando heredero a uno de ellos. Prácticamente Corlys explota contra Rhaenyra y le recuerda que sus hijos son unos bastardos. Oh, bueno, fueron, porque ya todos están divididos, vean, pero... Y para cerrar el capítulo, el giro final. Pues resulta que Rhaenyra le confiesa a Alicent que tiene prisionero a su hijo Daeron y esta le exige verlo, pero al llevarlo con él, Alicent no lo reconoce y es donde se descubre que este niño en realidad es un señuelo, porque Ormond no entregó al verdadero Daeron, sino que le dio a un niño cualquiera al que le tiñó el cabello para hacerlo pasar por el príncipe. Algo irónico porque en el episodio anterior podemos ver a otro joven parecido pero con el pelo castaño rojizo que muy probablemente es el verdadero Daeron aún con Ormond. Rhaenyra, luego de darse cuenta de este engaño, es informada de que hay un plan en marcha orquestado por Ormond, quien ha invadido un pueblo cercano para ejercer presión política sobre Rhaenyra y dejando entrever que no piensa rendirse tan fácil al final. Pero esto lo veremos en los próximos capítulos. Y bueno, con todo esto que acabamos de ver, la pregunta que nos hacíamos al principio: si Rhaenyra se está volviendo loca, ya no suena tan descabellada, ¿verdad? Bueno, pues resulta que no. No es locura lo que está pasando aquí. Bueno, a lo mejor sí un poco, pero no del todo. Y es que lo que ocurre es algo más profundo, algo que ya vimos sembrado en esa conversación con Alicent y que Corlys le terminó de confirmar en la cara sin saberlo. Y resulta que esa misma acusación de que se está haciendo pasar por algo que no es apenas solo una de las caras de la misma moneda. Y hoy quiero contarles la historia de otro rey en la Biblia, cuya historia es de las más famosas y que fue escrita hace más de 3000 años. Esta es la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y aunque a primera vista pareciera no tener nada en común con Rhaenyra, puesto que uno es hombre, otra es mujer, y bueno, entre otras diferencias, resulta que sí hay algo que comparte con ella e incluso con su padre Viserys. Y esto es el problema del autoengaño. Pero primero veamos un poco de esta historia. El pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que no quieren ser gobernados por Dios, así que demandan un rey al igual que los demás pueblos aledaños, que los gobierne y pelee por ellos. Saúl es entonces ungido por el profeta Samuel de forma inequívoca y hasta se decide por suerte delante de todo el pueblo que era él el elegido por Dios para ser el primer rey. Fue tanto el peso de esa certeza que el día de su propia coronación, Saúl termina escondiéndose y tienen que mandarlo a buscar y sacarlo de su escondite. Saúl fue un rey puesto por Dios, pero a causa de un pueblo rebelde. Durante mucho tiempo, Saúl ganó grandes batallas para su pueblo, pero también cometió grandes errores. Y es en esos errores donde justamente aparecen las dos caras del autoengaño. Primero, cuando Dios le ordena destruir por completo a un pueblo llamado los amalecitas, que llevaban generaciones siendo enemigos de Israel y sometiéndolos con violencia, Saúl los derrota, pero decide perdonar a su rey y quedarse con lo mejor del ganado que se suponía debía destruir por orden de Dios mismo. Y cuando es confrontado por el profeta Saúl por esta acción de desobediencia, este no lo admite así, sino que Saúl se trata de justificar diciendo que será una ofrenda religiosa para Dios y que su intención era buena, lo cual se convierte en la primera forma de autoengaño: negar los hechos.
reescribir lo que en realidad pasó para que se vea bien. Pues resulta que lo que en verdad pasó fue que Saúl tenía miedo al qué dirán del pueblo, al no aprovechar el botín de guerra para ellos mismos. Y cuando el profeta Samuel lo confronta con una frase diciendo obedecer es mejor que los sacrificios, le dice que ya es muy tarde, puesto que Dios ya no lo quiere como rey, y lo rechaza. Luego de que Saúl implorara por perdón sin éxito, decide pedirle a Samuel que lo honre delante de los ancianos del pueblo antes de irse para siempre, o sea, delante de los líderes más respetados de Israel, para así poder mantener su posición. Y es aquí donde él muestra la segunda cara de la moneda: negar la libertad. La libertad de aceptar que ya no puede ser más el rey, aferrándose a seguir pareciendo lo que no es delante de su gente, aunque por dentro ya no sea así. Y creo que todos podemos identificarnos con este autoengaño. Es decir, yo creo que todos hemos pasado por algún momento en donde nos mentimos a nosotros mismos para no cargar con la responsabilidad de nuestras elecciones. Y ese autoengaño funciona de dos formas opuestas. El filósofo Jean-Paul Sartre, no sé cómo pronunciarlo, incluso le puso nombre técnico, llamándolo mala fe, y explicó exactamente estas dos direcciones. Y para explicarlo, quiero recordarte de nuevo la escena entre Alicent y Rhaenyra, pues justamente esta conversación es en la que vemos la forma de pensar de Rhaenyra. En este mismo intercambio aparecen dos posturas opuestas, dos caras del mismo autoengaño. Por un lado, Alicent describe a Viserys como alguien que vivió en un mundo de su propia creación, prefería inventar una versión de la realidad antes que enfrentar lo que de verdad pasaba en su reino. Esa es una forma de autoengaño, negar los hechos. Y por otro lado, Rhaenyra se aferra a la idea de que ya sabe quién es de una vez y para siempre, como si eso la eximiera de la responsabilidad de decidir qué clase de gobernante debería ser. Esa es la otra forma de autoengaño, negar que tenés la libertad de elegir. Y luego tenemos a Saúl, quien hace las dos. Primero se refugia en su propia mentira para evitar la realidad, al igual que Viserys, y después se aferra a seguir pareciendo el elegido, aunque la realidad ya cambió por completo, igual que Rhaenyra. Al final, Saúl entra en decadencia y la locura lo termina ahogando. Por eso Saúl no es solo el espejo de uno de los dos, es el puente entre las dos formas de autoengaño, reflejadas en estos dos personajes, padre e hija. Y las dos formas, sea cual sea la que elijas, terminan exactamente en el mismo lugar: un poder completamente vacío que ya no puede gobernar ni reconocer la realidad que tiene enfrente. Al final, lo que nos dejan ambas historias es que el verdadero problema somos nosotros. Somos nosotros tratando desesperadamente de evadir el sufrimiento y la aflicción que nos trae como humanos el decidir, fingir que la realidad no nos está pasando o fingir que ya no podemos cambiar. Y las dos son la misma mentira, solo que disfrazadas de distinta manera. Entonces, ahora la pregunta va para vos. ¿Cuál de las dos mentiras usas vos más seguido? ¿Inventarte una historia distinta a la que en la realidad está pasando o convencerte de que ya no puede ser distinto? ¿Qué decisión estás evitando ahorita mismo solo porque tomarla te va a doler? ¿Crees que el destino de Rhaenyra será la locura o algo peor? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale like al video, guárdalo y compartilo por favor. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.